Hace poquito le hicimos las 7 candelas a mi hija, a la Noita, y esta charla también surge fruto de ese día tan bonito, así que me alegra mucho estar con ustedes también en el marco del nacimiento de mi hija, que hace que también esta charla tenga mucho más sentido para mí. Bueno, lo que vamos... yo me acelero un poco cuando hago las charlas, así que vamos a dejar después un espacio de preguntas, cosas que las vayan anotando, todas las inquietudes que tengan. Y como el espacio es limitado, yo siempre dejo mi mail para los que quieran después contactarse conmigo y tener más información. Yo feliz les comparto porque lo que voy a hablar ahora es un pedacito muy chiquitito de lo que yo estoy investigando, pero tengo mucho material. Entonces, si alguno de ustedes quiere leer más o quiere tener más información, me pueden escribir a mi mail que está por ahí abajo, que es paulacalderón@uchile.cl. También si quieren tener esta presentación, se las puedo mandar o lo podemos hacer vía comunidad sefaradita, cosa que no pierdan tiempo tomando apuntes si es que hay algo que les interesa. Después yo les puedo compartir el texto que está acá escrito. Bueno, dicho todo eso, entonces vamos a empezar. Y lo que vamos a ver hoy día, en este ciclo de 2 charlas, es a la pensadora judeo-alemana Hannah Arendt, que es a la que ven ahí en la foto arribita en amarillo. Y vamos a ver lo que ella investigó en relación a 2 conceptos que son el de paria y advenedizo, en su intento de comprender el por qué los judíos eran perseguidos en el periodo anterior a la Shoah. Siempre a mí me gusta hacer las presentaciones contando un poco la biografía de los filósofos. Creo que conocer de dónde vienen los pensadores nos ayuda mucho a saber investigaron lo que investigaron. Yo tengo la teoría, quizás por mi lado periodístico, que uno no llega a los temas porque sí, sino que las propias biografías personales y las circunstancias que nos ha tocado vivir nos hacen en el fondo investigar o meternos en determinados temas. De alguna manera no es casualidad que Hannah Arendt haya investigado todo lo que ella investigó. Y es por eso, si vemos la primera viñeta o el primer circulito, yo digo que Hannah Arendt es una pensadora de emergencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que pensó estuvo muy cerca de su biografía. Ella nace en 1906 en Hannover, en Alemania, y si bien su mamá era judía, era arreligiosa. Esto ya lo dice en una entrevista en la televisión alemana, que está ahí entre paréntesis, donde dice conversación con Günter Gauss. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el fondo su familia se declaraba como parte del pueblo judío, pero no eran practicantes de forma religiosa. Ahí en la fotografía pueden ver a Hannah Arendt con su mamá. Me gusta mucho esta foto porque no es la típica fotografía que uno encuentra en internet de Hannah Arendt, que si ustedes la googlean, va a salir con el cigarro, ¿cierto? Con el pelo corto, así como bien aguerrida. Pero en esta foto uno la ve de niña, ¿cierto? Con su mamá, que yo creo que nos hace acercarnos e imaginarnos más cómo puede haber sido ella en su vida más íntima. Su padre fue ingeniero, su abuelo fue presidente de la comunidad judía liberal, y con todo, dice ella en esta entrevista, la palabra judío nunca se oyó en nuestra familia. Mientras yo fui niña, me topé con ella por primera vez por los comentarios antisemitas de otros niños de la calle. Es decir, como muchos de ustedes sabrán, la familia de Hannah Arendt vivía en el iluminismo judío, ¿cierto?, en Alemania, donde la mayoría de la familia estaba sumamente integrada a la sociedad berlinesa, y muchos descubrían su judaísmo más bien por los prejuicios en su contra. Y en esta entrevista, Arendt cuenta cómo el antisemitismo ya empieza a aumentar cuando ella está en el colegio a principios del siglo XX, y la mamá le dice que si un niño la molesta por ser judío, ella se tenía que defender y decirle al niño, ¿cómo me estás diciendo todo esto? Sin embargo, si un adulto o un profesor o algún inspector le decía algún comentario antijudío, la mamá decía que ella tenía que ir a la inspectoría y pedir que la fuesen a buscar. En su ingenuidad, Arendt cuenta que la mamá la pasaba yendo a buscar, porque ya era principios del siglo XX y la mayoría de los profesores decían comentarios antisemitas, por lo cual, si bien Hannah Arendt estaba feliz de tener que irse del colegio, el trasfondo era cierto que los prejuicios estaban ya sumamente instalados en la sociedad alemana.
A los 18 años, Arendt decide estudiar filosofía, y en esta misma entrevista nos dice lo siguiente: solo puedo decir que la filosofía era segura. Para mí la cuestión era más bien, ¿puedo estudiar filosofía o puedo tirarme a un río? No es que yo no amase la vida, no, era el tener que comprender. Arendt comenta que decide estudiar filosofía básicamente por su necesidad de comprender, y esa es la palabra clave que va a guiar toda su biografía. A los 18 años lo que ella quiere comprender son las grandes verdades filosóficas o metafísicas, las grandes preguntas ciertos existenciales del ser humano, el amor, la verdad, Dios, etc. Y se mete a estudiar filosofía ni más ni menos que con Heidegger, que en esa época era el profesor de filosofía, el académico más destacado de Alemania. Y no solo un poco de farándula filosófica, ¿cierto? No solo fue alumna de Heidegger, sino que también fue su amante. Ella tenía 18 años y Heidegger alrededor de 40, él estaba casado, tenía su familia, y tuvieron ahí su romance, que por lo demás fue bastante polémico. Yo creo que algunos de ustedes saben que después Heidegger adhirió al nacionalsocialismo durante un breve periodo de tiempo, lo que obviamente complicó muchas las cosas entre ellos. Ese solo capítulo de la historia da para otra charla en sí misma, porque hay cartas entre medio, hay romances, peleas, reconciliaciones, etc. Pero como tenemos poquito tiempo, volvemos a Arendt, y ella el año 1933 debe abandonar Alemania cuando ya Hitler asume el poder, cuando tiene solo 26 años. Esto porque ella es arrestada, ¿cierto?, por su origen judío, y logra salvarse con mucha suerte de este arresto, ya que logra convencer de alguna manera a la persona que la detuvo, digamos, y lo logran sobornar y la logran soltar. Y una vez que se escapa, ¿cierto?, junto con otros intelectuales alemanes de la talla de Benjamin, por ejemplo, o Anders, se van a Francia. Y ahí en Francia se van a juntar un grupo de élite filosófico, entre los que va a estar justamente, como les decía, Arendt, Benjamin, y el primer marido de Arendt, que era Anders. Y es en este periodo donde está lo que vamos a ver hoy día, que es lo que Arendt trata de explicar de por qué el pueblo judío fracasa en su intento de integrarse a la sociedad alemana en el siglo XVIII y en el siglo XIX. De alguna manera, lo que vamos a ver ahora se puede considerar como la precuela de lo que va a suceder después en la Shoah. Y por eso yo les decía al principio de esta presentación que Arendt yo la considero como una pensadora de emergencia, porque es muy interesante que mientras ella se va escapando de los nazis, empieza a generar sus teorías filosóficas. O sea, ya escaparse requiere una fortaleza y resiliencia increíble, pero más encima generar filosofía o intentar comprender lo que lo rodea en ese mismo instante, yo creo que es sumamente admirable. Bueno, y aquí yo les puse los libros en los cuales yo me estoy basando para hacer esta presentación, que son más bien textos cortos que ella escribe mientras se está escapando de los nazis, pero si no los alcanzan a escribir, yo después les envío esta presentación. Tengo algunos de estos textos escaneados por si después quieren leerlos en primera persona y saber en el fondo cómo ella lo vio. Ya les puse una fotografía de Arendt cuando era joven con Heidegger, de farándula filosófica, ¿cierto? Y la relación que ellos tuvieron mientras ella estudiaba en Alemania. Como les contaba entonces, cuando Arendt se escapa de los nazis, llega a Francia, y esto es algo que no es tan conocido en la biografía de ella. Yo sé que siempre se dice que Arendt fue bastante polémica, está todo el debate si Arendt era sionista, no era sionista, qué tanto activaba ella en la comunidad judía. Bueno, en la medida que yo he ido investigando su trabajo, ella tenía una forma bastante crítica de participar, pero sí participó bastante, yo creo que más de lo que incluso se sabe. Cuando ella llega a Francia, el trabajo que ella va a tener va a ser justamente en una agrupación judía que se llamaba Juventud Aliá, una organización sionista que justamente va a otorgar los medios para que los jóvenes judíos de Alemania y de Europa que estaban siendo perseguidos por los nazis pudiesen emigrar a Palestina.
Y es interesante porque en este periodo ella también va a ir a Palestina. Y allí va a conocer ni más ni menos que a Gershom Scholem, otro filósofo súper destacado, un filósofo alemán y lingüista que se va a haber ido antes a Palestina, y van a entablar una amistad que va a durar años, hasta que pasa todo lo del juicio Eichmann, que va a hacer que finalmente ellos dos se peleen. Pero digamos que mantuvieron una amistad bastante cercana por muchos años. Sin embargo, como ustedes saben, los nazis también van a llegar a Francia, por lo que Arendt va a tener que escapar también de ese país, y finalmente va a llegar en 1941 a Estados Unidos, donde se va a radicar y donde va a establecerse hasta el resto de sus días. En este periodo, como les decía, Arendt va a desarrollar sus planteamientos filosóficos sobre por qué fracasa el proceso de integración de los judíos a Alemania en el siglo XVIII, XIX y luego en el siglo XX. Y es interesante porque ella lo elabora mientras ella misma es una refugiada. Cuando Arendt llega a Estados Unidos en la década del 40, no es la Hannah Arendt que conocemos hoy, sino que es una joven inmigrante que apenas maneja el idioma, que no se halla en la sociedad norteamericana, ella viene de Alemania, ¿cierto? Y va a empezar a trabajar en un diario para judíos alemanes de Nueva York, una especie de shalom o palabra israelita que nosotros conocemos acá en Chile, ¿cierto? Un diario local alemán, y allí es donde ella empieza a elaborar sus planteamientos filosóficos. La primera categoría, o sea, en el fondo lo que les voy a contar acá es la historia de un fracaso, porque todo lo que Arendt va a elaborar en sus planteamientos sobre el judaísmo es por qué los judíos no se pueden integrar. En el fondo, ¿cómo es que llegamos a la Shoah sin darnos cuenta de esta persecución que estábamos teniendo? Que ella se pregunta qué pasó, que no nos dimos cuenta de que esto no era solo antisemitismo, sino que la cosa iba para algo mucho más allá. Y lo primero que va a decir es que de alguna manera los judíos del siglo XVIII se integraron a través de la excepcionalidad. ¿Y por qué pasa esto? Habían personas que estaban a favor de que los judíos en Alemania se integrasen a la sociedad. Había todo un debate, ¿cierto?, producto de la Ilustración, de quién era ciudadano, quién no era ciudadano. Todo ese tema también da para una presentación en sí misma. Pero habían filósofos y historiadores, autores que decían, sí, los judíos, después de la Revolución Francesa, donde se promete libertad, igualdad, fraternidad, debiesen también tener un espacio en la sociedad. Y entre esos se encontraba Herder, Lessing y Mendelssohn. Y ellos decían, los judíos debiesen ser ciudadanos. Y en específico Herder, que es un filósofo alemán bastante conocido, va a decir, ya no tenemos que ir a lugares remotos a buscar a personas exóticas, ¿cierto?, para demostrar qué tan humanos nosotros somos como alemanes. Él era un alemán de tomo y lomo del movimiento romántico. Miren, al lado de nosotros, dice él, tenemos a los judíos, y quizás si los dejamos entrar a la sociedad y que tengan nuestros mismos derechos políticos y civiles, vamos a poder demostrar nosotros qué tan humanos somos. Eso que a nosotros ahora nos parece medio extraño, era la forma que en ese minuto se encontraba para aceptar al que era diferente. Y él lo va a plantear de la siguiente manera, nos dice Arendt. Herder, que es el que vemos aquí en este cuadro, va a buscar a nuevos especímenes de la humanidad con los que poder relacionarse. Y Arendt nos dice que para Herder solo los judíos cultos, es decir, los judíos que fuesen una excepción de la masa judía, van a poder constituirse en estos nuevos especímenes de la humanidad. Herder le va a dar la bienvenida solo a los judíos cultos de excepción, a los judíos que estuviesen formados en la Bildung, en los valores y la cultura alemanes, y que se desentendiesen de su propia formación cultural judía. Y esto es bastante perverso, y yo me acuerdo cuando escribí esto en mi tesis de magíster, puse ahí un medio pie de página, porque en el fondo, el trasfondo de este texto es que Herder, que estaba diciendo que los judíos debiesen integrarse a la sociedad, está poniendo límites o está poniendo trabas a esa misma integración. Entonces él dice, ok, sí, pueden entrar los judíos,
pero solo los judíos cultos, es decir, no la masa judía, ¿cierto? Que la mayoría no vivía en la capital, ni eran ilustrados, sino que solo pueden integrarse a la sociedad una excepción. ¿Y quiénes son esta excepción? Los judíos formados en los valores y en la cultura alemana, en la Bildung, que se señalaba en ese instante. Recordemos que el movimiento romántico creía en estos grandes viajes épicos, típicos de las películas, los barcos que salen a África y descubren estos nuevos humanos que estaban perdidos, etc. Como la película Tarzán, ¿cierto? Para que se hagan una idea de qué es lo que está planteando Herder. Entonces, ¿qué es lo que dice Herder? No tenemos que ir a buscar a Tarzán, sino que tenemos aquí a los judíos que están al lado de nosotros, y a ellos los podemos civilizar de alguna manera. ¿Y cómo los civilizamos? Haciendo que dejen de lado su judaísmo y se formen en los valores y en la cultura alemana. Y el problema, dice Arendt, es que esto plantea dos formas de exclusión. La primera es que solo los judíos formados, es decir, los judíos que estuviesen instruidos en el alemán, recordemos que en esa época los judíos hablaban yiddish la mayoría, y vivían, no todos, cierto, obviamente en los centros urbanos, pudiesen integrarse a la sociedad, y dejaba fuera a la masa de la población judía empobrecida que eran catalogados como judíos ordinarios. Y a la vez se trata de la exclusión del mismo judaísmo en aquellos judíos de excepción que son aceptados a la vida europea. Es decir, entran algunos, pero no entra la masa de la población judía. Y esto también, que Arendt lo describe en función de los judíos cultos de excepción, pasa también con los judíos de excepción de la riqueza, dice Arendt. Es decir, también entran los judíos que tienen los recursos económicos a la sociedad alemana, que son como los intermediarios, ¿cierto?, entre el Estado y las riquezas, ¿cierto? Pero la masa de la población judía no entra, es decir, el judío del gueto o el del shtetl. ¿Y cuál es el problema? Que si este judío de la riqueza quedaba sin sus recursos, se transformaba inmediatamente en un judío ordinario y era nuevamente discriminado. Y ninguno de estos judíos de excepción, ni el judío de excepción de la riqueza, ni el judío culto de excepción, tenían los papeles de ciudadanía. O sea, al final ese es el problema, dependen del favor del otro para ser integrados y no finalmente de derechos civiles escritos. ¿Por qué pasa todo esto? Dice que pasa porque todos los judíos en este periodo, recordemos que estamos hablando del siglo XVIII y XIX, son considerados por la sociedad como parte de un grupo o de un pueblo paria. Los pueblos parias, dice Arendt, surgen con mayor frecuencia en las épocas que se tornan tan oscuras para ciertos pueblos perseguidos o esclavizados, que el hecho de retirarse del mundo común ya no depende de su propia decisión. El estatus del paria es el del marginado social. Son aquellos sujetos que no son realmente aceptados por la sociedad. Y este es como el concepto más importante, ¿cierto? Porque no es que los judíos hayan querido ser parias, obviamente, sino que es la sociedad mayoritaria la que les da esta categoría de paria. Arendt toma este concepto de las castas indias, donde lo paria, ¿cierto?, es tan inferior que ni siquiera alcanza a ser una casta. Entonces así de bajo era considerado el judío en este periodo. Tenemos entonces toda esta problemática. Están los judíos de excepción, ¿cierto?, en el siglo XVIII, excepción de la riqueza, de excepción de la cultura. Arendt ahí también es muy crítica con Mendelssohn. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado a Mendelssohn, que dentro del judaísmo de la ilustración o del mundo racional es como el héroe de la película, porque él en el fondo logra secularizar el judaísmo en Alemania, traduce la Biblia, se hace muy amigo de Kant, de Lessing, es un filósofo muy destacado, pero como Arendt es muy polémica, lo que hace justamente es criticar a Mendelssohn, y dice que en el fondo Mendelssohn se preocupó él de integrarse a la sociedad alemana, pero detrás de sí no organizó un movimiento político que lograse entrar de una forma intensa a la sociedad alemana. Entró él, pero todos sus discípulos terminan convirtiéndose al cristianismo. Entonces no hubo un movimiento político detrás como
años más tarde va a ser el movimiento sionista. De alguna manera Mendelssohn se conformó con estudiar en la universidad y ser amigo de Kant, pero no abrió un espacio mayor para los judíos, dice Arendt. Y a todo esto se va a sumar otra tensión más que se da entre el judaísmo y la judeidad. Es decir, el judío en este periodo de la Ilustración está en una confrontación con él mismo. Él se va a preguntar, en el fondo, ¿qué hago yo como individuo que no me siento cómodo en el gueto, que sería la comunidad de origen, y por otro lado la sociedad mayoritaria me considera como paria? Entonces, ¿qué hago yo como individuo que se quiere integrar a la sociedad mayoritaria y no soy finalmente aceptado? Acá hago otro paréntesis, que Arendt está hablando siempre del judío que quiere salir del gueto y se quiere integrar a la sociedad alemana. Ella no va a hacer el análisis, como otros filósofos, de qué es lo que pasa con el judío que vive en el gueto o que vive dentro de su comunidad. Arendt está tratando de entender qué pasa con el judío que se trata de integrar a la sociedad y finalmente no es aceptado. Y ese sujeto, dice Arendt, va a ser un sujeto en permanente tensión. Quizás el extremo máximo es un Woody Allen, uno se podría imaginar, así como pensando en la neurosis que se puede generar, pero aquí todavía estamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y surge esta pregunta que es tan moderna y que ahora nosotros lo vemos en tantos grupos minoritarios: ¿quién soy yo como una minoría que se quiere integrar a una sociedad mayoritaria que es diferente? Pero en el caso del judío, dice Arendt, esta pregunta ya surge en el siglo XVIII. Es decir, el judío surge como una figura precursora de esta crisis de la modernidad, de dónde pertenezco yo como individuo en una sociedad que me mira diferente. Esta es una pregunta moderna, en el fondo, se origina en la tensión entre el judaísmo y la... Definimos, nos daría para muchas clases, así que lo vamos a simplificar en solo un párrafo, a modo de poder avanzar con la presentación. Pero para dar en el judaísmo va a ser básicamente la pertenencia a un pueblo, ¿cierto? A un pueblo que tiene una tradición, una religión, una cultura, costumbres, creencias, que puede ser aceptado o rechazado. Pero el tema para dar en más clave va a ser la judeidad. Y es ahí donde ella le va a poner muchas monedas para tratar de entender esta tensión en el existencial que va a tener el individuo. Y Arendt va a explicar lo que es la judeidad en una de sus cartas al filósofo alemán Gershom Scholem. ¿Se acuerdan que yo les conté que a Gershom Scholem lo conoce cuando ella va a Palestina, enviada justamente por esta agrupación Juventud Aliá? Gershom Scholem es quien sale ahí en la fotografía. Arendt va a definir la judeidad como la condición judía, como una dotación meramente pasiva del ser, o dicen en otras partes como las fibras que nos constituyen. Es decir, todo aquello que no hemos hecho ni puede ser hecho. La judeidad es en el fondo nuestra condición judía. Pero no solamente existe la judeidad, sino que estas fibras que nos constituyen son el elemento identitario que más nos marca. En otros casos podría ser la femineidad, ¿cierto? La masculinidad, etcétera, la cristiandad, etcétera. En el caso del judaísmo, ¿cierto? Sería la judeidad. Y Arendt va a decir que lo interesante de la judeidad es que si bien nos viene dada al nacer, ninguno de nosotros, salvo que uno se convierta al judaísmo, decide, ¿cierto?, ser judío. Uno nació en una familia que te crió de determinada manera, te dio ciertas herramientas, y bueno, se fue dando con el tiempo. Pero Arendt dice que eso no nos va a determinar, sino que cada uno de nosotros puede tomar una decisión frente a aquello que le ha sido dado al nacer, frente a esta judeidad. Entonces la gran pregunta que uno debiese hacer es: ¿qué es lo que hago con mi condición dada? ¿La voy a articular o no la voy a articular? Con articular quiere decir, ¿voy a moverme en la esfera pública en base a mi judeidad? ¿O va a ser algo que solamente voy a tener en privado? ¿O va a ser algo que voy a rechazar? Es decir, frente a lo que nos ha sido dado al momento de nacer, nosotros no tenemos que tener una actitud pasiva, sino que por el contrario, una actitud activa e incluso crítica.
Y todo esto se lo explico ahora para que volvamos al siglo XVIII, que es lo que nos importa, para que tratemos de entender qué es lo que pasa con esta judeidad. Entonces, estamos con que el pueblo judío era parte de un pueblo que era definido como paria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este sujeto que quiere integrarse a la sociedad, pero que a la vez es discriminado por esta sociedad? Y tiene esta tensión con su judeidad, con su condición dada al nacer. Una de las respuestas va a ser lo que vimos al principio del judío de excepción. Es decir, va a decir, ok, yo soy judío, quiero entrar a la sociedad, entonces estoy dispuesto a aceptar las condiciones que me da la sociedad para integrarme, y en este caso, integrarme a través de la excepcionalidad. Otra forma va a ser la del advenedizo o parvenu. El advenedizo, enfrentado a su condición dada, es decir, a su judeidad, va a negar lo que le ha sido otorgado al nacer, con el objetivo de ascender socialmente, convirtiéndose a la religión o a la cultura de la sociedad mayoritaria, con tal de ser aceptado y reconocido por la sociedad gentil. Es decir, el advenedizo siente tantas ganas y tanto deseo de integrarse a la sociedad mayoritaria, que enfrentado a su judeidad, está dispuesto a rechazarla con tal de ser aceptado. Pero en el fondo esta aceptación él la desea en función de un ascenso económico o un ascenso social. Entonces estaría dispuesto, por ejemplo, a convertirse a otra religión, cambiar su apellido o camuflar su condición dada o su judeidad. Esto obviamente, como yo cuando lo veo en la universidad siempre le digo a los alumnos, uno también lo puede ver con cualquier condición dada, ¿cierto? Si es que uno oculta en el fondo su origen y decide cambiarlo o camuflarlo para ser aceptado en determinado grupo, también en el fondo estaría siendo un advenedizo. Por ahí veo al Pancho, que es un alumno mío, que fue un alumno mío porque ya terminó la carrera. Yo siempre les decía que yo antes era muy crítica con el advenedizo, decía, los advenedizos en el fondo se venden porque están dispuestos incluso a convertirse a otra religión para ser aceptados. Pero con los años y sobre todo con las conversaciones con los alumnos, me he dado cuenta que hay ciertos periodos de tiempo en que ser un advenedizo es una opción, ¿cierto? Si te están persiguiendo y la única opción que tienes es camuflar tu identidad, quizá es algo válido, ¿cierto? Entonces, más que juzgar, yo ahora planteo que quizás la figura del advenedizo es una figura de tránsito, ¿cierto? Que puede ser que en algún periodo, si uno es parte de una minoría y no es aceptado en una sociedad, se tenga que ser un advenedizo para luego tomar conciencia y articular la propia identidad minoritaria desde otro lugar. El héroe de la película, ¿cierto? O quien logra integrarse, recordemos siempre que estamos hablando de los siglos XVIII y XIX, en el periodo previo a la Shoah, va a ser el paria consciente. Como Arendt dice, el paria consciente son aquellos judíos que eran conscientes de que el pueblo judío era parte de un pueblo paria, y desde esa conciencia de ser paria se van a integrar a la sociedad mayoritaria. Es decir, dice Arendt, van a sentir gratitud por el don recibido, por la judeidad o por cualquier otra diferencia. Se caracterizarán por querer integrarse a la sociedad, pero como seres humanos individuales desde su propia condición dada. A través de la liberación de ellos mismos, como seres humanos particulares, van a vincular su judeidad con su pueblo de origen, y ellos lo van a hacer a través de la cultura, la imaginación y la creatividad. En el fondo, el paria consciente, como su nombre lo dice, es consciente de que es discriminado por la sociedad mayoritaria, pero en vez de asimilarse, ¿cierto? Como lo hace el advenedizo, porque el advenedizo finalmente se asimila e incluso cambia su identidad, el paria consciente va a decir no, ok, aunque me persigan, aunque yo sea una minoría, me voy a parar en la sociedad desde lo que yo soy. Y en general esas personas, dice Arendt, van a ser quienes pertenezcan al mundo de la cultura, la imaginación y la creatividad, y van a ser figuras que trabajan desde las orillas. Recordemos que la sociedad alemana no acepta a los judíos en este periodo, y son judíos que muy probablemente tampoco son muy bien mirados por el establishment o el gueto judío. Entonces quedan como en una especie de limbo, no pertenecen ni aquí ni allá.
y si bien son personas muy conflictuadas, con muchas neurosis internas, desde esos conflictos logran poder comprender la realidad al no pertenecer a ninguno de los dos grupos mayoritarios. Entonces, desde esas orillas, logran generar puentes. Arendt los define como un notable grupo de poetas, escritores y artistas judíos, en quienes el alejarse de su tradición de origen, más bien del gueto, los hizo ser sujetos creativos desde su acercamiento a la problemática judía general. Y ahí hay innumerables ejemplos, ¿cierto?, que Arendt da de varios conscientes judíos. Entre ellos está Rachel Ben-Hagen, que es una de las mujeres que dirigió uno de los salones berlineses más importantes del siglo XIX. También está Kafka, que vamos a hablar el próximo martes, Derrida, Benjamin, Jonas, en general todo el mundo de los filósofos y escritores judíos y artistas. La figura del paria consciente, desde su lenguaje y acción en la esfera pública, amplía los límites de las comunidades judías sin que quizás se los propongan, siendo personas que ayudan a la renovación y a la reinvención de los judíos. La misma Hannah Arendt puede considerarse una paria consciente, ¿cierto? Si bien ella hizo todas estas teorías, recordemos, no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero a lo mejor en algún otro taller lo podemos hacer. Ella fue muy criticada por la comunidad judía de su época, por todo lo que pasó en el juicio Eichmann. Se la vetó, no se la publicó, lo pasó re mal, y ahora uno habla de Hannah Arendt, ¿cierto? Y todos quieren escuchar a Hannah Arendt. Entonces, de alguna manera, ella vino a ampliar los límites de su propia comunidad sin que eso fuese su objetivo. También podemos pensar en Spinoza, ¿cierto?, que fue incluso excomulgado de su comunidad, y ahora uno habla de Spinoza y es un orgullo. Entonces son figuras que de alguna manera amplían los límites de sus comunidades sin que se lo propongan. Y también ayudan a que los judíos se conozcan fuera de los límites de la comunidad judía. Su actitud repercute en la sociedad receptora. Imagínense todo lo que se habla de Arendt en la sociedad, ¿cierto? Y esto mismo que estamos viendo ahora se habla en las universidades, y eso hace que la condición judía o la problemática judía se amplíe y se pueda hablar en mundos académicos donde quizás no se accedería de otra manera. Lo que quiere decir que el paria consciente amplía los límites tanto de su comunidad de origen como de la sociedad receptora. Y lo interesante es que lo hace desde los márgenes, no lo hace desde una figura de liderazgo o una figura desde el establishment. Y como les decía al principio, para ir cerrando, ya que tenía poquito tiempo, es que lo que estamos viendo acá es la historia de un fracaso, ya que ni el judío de excepción de la cultura y la riqueza, ni el advenedizo, ni el paria, lograron realmente la integración en la sociedad alemana. En el fondo Arendt va a decir que todas estas figuras fueron formas defectuosas para resolver el conflicto que los judíos como miembros de un pueblo paria, recordemos en el siglo XVIII, XIX y a principios del siglo XX, tenían con la sociedad receptora. Y lo que ella en el fondo va a criticar es que los judíos de este periodo, al momento de intentar integrarse a la sociedad europea en la modernidad, se obstinaron en no observar la discriminación social y el antisemitismo que sufrían, ya que creían que el mundo se les iba a abrir en tanto se asimilasen y fuesen como los demás miembros de la sociedad, uniformes y homogéneos. De esta forma, en este periodo se transformará la integración colectiva del pueblo judío a la vida europea en un problema para cada individuo judío que tensionaba su propia vida privada, donde su proceso de asimilación o integración más bien no va a estar relacionado a la significación política. Y acá está la clave de todo, porque en el fondo lo que Arendt va a criticar es que este proceso fue individual. Yo les decía al principio que Mendelssohn, él trató de integrarse a la sociedad alemana, pero en el fondo su intento fue individual, o de grupos muy pequeños. No hubo lo que después se va a conocer, ¿cierto?, como el movimiento sionista, que va a venir luego, digamos, de este periodo que Arendt está descrito, una organización de decir, ok, nosotros estamos aquí, somos una minoría, ¿cómo lo hacemos para integrarnos? Ahora, lo que se le critica a Arendt, o lo que yo le critico al menos, es que uno puede decir eso con ojos del siglo XX en el caso de ella, ¿cierto? ¿Cómo nos organizaron políticamente?
pero el judío del siglo XVIII-XIX no tenía quizás las herramientas conceptuales como para saber que podía exigir más a la sociedad. Eso quizás da para conversarlo después. Tenían esa conciencia de que ellos podían pedir lo imposible a la sociedad, creían que podían tener ese derecho o esa exigencia o ese reclamo, quizás ni siquiera estaba en el marco teórico de estas personas. Y eso es interesante porque uno con ojos del siglo XXI quizás no aceptaría lo que Herder decía, esto de formarse en los valores de la cultura. Pero quizás Arendt lo plantea todo esto para que otros grupos o minorías no caigan en el error, dice Arendt, que tuvo el pueblo judío. De alguna manera, si tú eres una minoría y no te dan los papeles de ciudadanía, no aceptes entonces la integración a través de la cultura, ni la integración a través de la economía, o la integración por cambio de religión o de apellido. Si la cosa no va con papeles o no va con derechos civiles, ahora que se está debatiendo todo lo de la Constitución, ¿cierto? Y las leyes, si no están las leyes o la Constitución, no estás salvado de alguna manera. Tu vida como minoría corre peligro. Y se fijan que esto es algo que ahora mismo se está debatiendo en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con las minorías, con los grupos que no pertenecen o no están integrados? De alguna manera, si la cosa es de palabra, diría Arendt, no te confíes. Y eso, y con esto ya voy terminando, que para Arendt la clave de todo grupo minoritario para integrarse a la sociedad, no solo grupos como pueblos, ¿cierto?, sino que también minorías sexuales, todo grupo que se quiera integrar, tiene que integrarse a través de la política, ¿ya? Es decir, unirse con otros hombres y mujeres en conjunto, y salir a la esfera pública a manifestar sus intereses. Incluso para Arendt el poder político va a ser el vivir unido de un pueblo, donde el poder surge entre los seres humanos cuando actúan en conjunto. Y esto es clave porque la política para Arendt no se va a jugar en la esfera íntima, en la casa, o nosotros acá en el Zoom, ¿cierto? Este sería como un espacio híbrido. Para ella la política es si nosotros después de esta charla, por ejemplo, salimos a la calle, nos organizamos políticamente, nos manifestamos y exigimos nuestros derechos como ciudadanos. Y si somos una minoría, si exigimos nuestro derecho como minoría. Entonces eso es lo que Arendt en el fondo le está criticando a los judíos del siglo XVIII, XIX y principios del XX, que no existió esta organización política. Y ahí, como yo les decía, el debate es si es que hubieran tenido la chance siquiera de poder manifestarse públicamente o no. Y para cerrar, quizás para enlazarlo con lo que vamos a ver el próximo martes de Kafka, para Arendt lo que se va a dedicar el último periodo de su vida va a ser a qué significa pensar y qué significa la responsabilidad política. Ella va a quedar tan marcada por lo que sucedió en la Shoah, ¿cierto?, en el Holocausto, que ella va a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué significa el pensar? Si personas sumamente racionales, por ejemplo, como Eichmann, fueron capaces, o como la sociedad alemana, ¿cierto?, no toda, pero quienes colaboraron, ¿cierto?, con el nazismo, fueron capaces de colaborar con un totalitarismo. Imagínense la sociedad alemana, la ilustración, toda la cultura, ¿cierto?, que había. Entonces, ¿qué significa pensar y qué significa hacernos responsables por el prójimo? Y ella iba a llegar a la conclusión que pensar va a significar pensar éticamente, ¿ya? O sea, la ética y el pensamiento van de la mano, y eso es todo un debate filosófico, pero para ella la ética, o sea, para ella quien piensa en el fondo, quien piensa va a ser quien actúe éticamente. Porque para ella el pensamiento tiene relación con un diálogo interno de uno con uno mismo, donde yo me hablo a mí mismo y me contesto a mí mismo. Y Arendt dice, bueno, ¿con quién quiero vivir yo dentro de mí? ¿Quiero vivir con una persona que actúa éticamente o quiero vivir con una persona que es capaz de matar al prójimo o de hacer un crimen hacia el otro? O sea, finalmente, ¿cómo me respondo a mí mismo cuando estoy en solitario? ¿Cómo se produce ese diálogo conmigo mismo? Y ella desde ese diálogo interno, ella va a decir que justamente quien piensa de forma ética va a ser también quien actúe de forma ética. Y todo el último periodo de sus años se va a dedicar justamente a tratar de dilucidar
qué significa pensar, qué significa la responsabilidad, sobre todo tras el holocausto. Bueno, esto les traía hoy día, así que ahora dejo abierto para preguntas, comentarios, lo que quieran preguntar, si algo no se entendió, porque creo que hablé un poco rápido, pero bueno, lo que quieran preguntar, bienvenido. Si gustan, levantan una manito aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Se quedaron pensando. Ya, la Ana Luisa. ¿Estás muteada, Ana Luisa? ¿Ahí sí? Sí. Ya. No me queda muy claro porque los judíos en esa época, del siglo XX, en Alemania, en la sociedad europea, eran seres integrados profesionalmente, aportaban, o sea, estaban en la esfera pública, ¿ya? No es que habían corriente, habían todo tipo de corriente, algunos muy cerrados, viviendo su judeidad, pero otros judíos se reconocían más alemanes que judíos, habían participado en el ejército, eran personas integradas. Entonces no me concordó muy bien en la última parte de tu charla lo que quisiste decir, porque ellos participaban, o sea, política más allá de la política, como activar no sé, en la definición chica de lo que es política, no, pero es ser político es estar en la sociedad, participar en todas las esferas, ¿ya? Entonces, y sí, y justamente por eso generaron mucha envidia, y lo sacaron de sus profesiones, les sacaron todo, los derechos, las leyes de Nuremberg apuntaban a eso, a quitarle todos los derechos laborales, todo. Entonces no me queda muy claro esa definición ahí. Pues no sé si quisieras ahí a explicarla mejor. Sí, es buena tu pregunta. Lo que pasa es que cuando hice la presentación me salté una parte para poder avanzar en los conceptos, pero me sirve ahora tu pregunta para poder quizás hilar o pegar esa parte. Lo que pasa es que cuando viene la ilustración, ¿cierto? Y se le promete a los judíos que podían tener los mismos derechos civiles y políticos que el resto, que es algo que está pasando en Europa de forma no pareja y gradual, y es súper compleja. Los judíos en Alemania les costó mucho tener esta ciudadanía. Entonces, en el siglo XVIII y XIX fue todo un movimiento donde no eran iguales, obviamente, al resto de la sociedad alemana. Entonces, de hecho, por ejemplo, Benjamin, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, toda la camada de filósofos anteriores a Benjamin o Arendt, si ellos trabajaban, por ejemplo, de académicos en la universidad en Alemania, no se les pagaba un sueldo, y sus propias familias los tenían que mantener para que ellos ejercieran la academia. Entonces te fijas que es como que los judíos pensaban que estaban integrados a la sociedad, pero si uno empieza como a pelar la cebolla, o si fuese una naranja, si le vais sacando la cáscara, te vas dando cuenta que esta integración no era real, es como que era mucho de apariencia. Entonces imagínate que tú ibas a la universidad, hacías clases, pero no recibías un sueldo por ser judío. Y así con muchos otros cargos y profesiones donde había una apariencia de integración, pero detrás de eso era como pura cáscara de alguna manera, no había un fondo político real. Cuando hablo político de derechos de ciudadanía, como hoy en día que uno va a un trabajo y te paguen un sueldo. El mismo Mendelssohn, por ejemplo, en el siglo XIX, si no me equivoco, Mendelssohn, el típico filósofo de la Ilustración, ¿cierto? Que era muy amigo de Kant, cada vez que pasaba por la calle a ver a su amigo Kant, tenía que pagar un impuesto, que era el mismo impuesto que pagaba un buey por pasar por determinada calle. Entonces a eso se refiere Arendt. Que es como que, sí, los judíos tenían negocios, eran súper capos, tenían muchos títulos, pero a la hora de los que hubo, pagaban el mismo impuesto que un buey por pasar por una calle o no recibían un sueldo. Entonces todo eso prepara un clima de no integración real. Y Aren es muy dura porque de alguna manera quiere poner una advertencia, es como decir, si tú eres una minoría y en este minuto no tienes el reconocimiento al 100%, preocúpate, porque en el fondo no estás realmente integrado.
y tú podrías ser la próxima víctima de, no sé si de una Shoah, pero sí de un régimen totalitario o de una dictadura. Y fue tan así que recién a principios del siglo XX los judíos adquieren la total ciudadanía en Alemania, ¿cierto? Pero que no dura nada, ¿cierto? Es la República de Weimar y después ya llega Hitler al poco tiempo. Entonces, al final, te fijas que no tenían las mismas atribuciones. Era más apariencia que real. Y lo que Arendt critica es que los judíos no se dieran cuenta que esto era una apariencia, que estuvieran tan seguros de ser alemanes cuando en verdad tenían un trato inferior mucho antes de la Shoah. Eso es lo que ella trata de decir, que el problema está en la modernidad misma, en cómo se planteó el proceso de integración o de la aceptación de los pueblos minoritarios a la sociedad mayoritaria. O sea, que los judíos fuesen la víctima de la Shoah para Arendt no fue el producto de la Shoah, sino que ya viene del siglo XVIII, XVII, o de cómo se instauró el concepto de Estado-Nación en Alemania, bueno, y en Europa. No sé si ahí se entiende un poco mejor. Gracias. El Dani, veo que levanta la mano. Sí, gracias, Paula. No, me sale de Paulita, pero ya no sos Paulita, y especialmente después de la charla. Perdón, pero bueno, lo tenía que decir porque la verdad, orgullosísimo de verte dar semejante charla y para prepararnos para la próxima. Pero una pregunta, digamos, para pensar un poquitito, ¿cuál es la propuesta de Hannah Arendt con respecto a la idea, digamos, cuál era el rol que deberían haber jugado, digamos, en el contexto histórico? O sea, entiendo el análisis que ella hace para las minorías en general, pero de alguna forma entiende que había un rol posible de tomar. ¿Tiene alguna propuesta o solamente es un análisis sin de alguna manera haber propuesto una alternativa diferente? Es una buena pregunta. Yo ahí me tengo que meter un poco más para ver la propuesta, pero lo que he leído que ella esperaba, que es algo un poco descabellado, o sea, no sé si es casi literario, pero lo que ella esperaba en el fondo era que, ¿se acuerdan que yo definí estos conceptos del paria consciente y el advenedizo, ¿cierto? El advenedizo es el que se asimila y renuncia a su judeidad, y el paria consciente es como el héroe de la película y va con todo. Lo que ella esperaba era que este problema se hubiese solucionado en Europa y no a través del sionismo de alguna manera en Israel, o la creación del Estado palestino. Lo que ella le hubiese, o lo que ella creía, voy a tratar de estructurarlo, es que de alguna manera parias conscientes, advenedizos, judíos de excepción y todos estos arquetipos, y el del gueto y el religioso y toda la convivencia de distintos tipos de judíos que puedan existir, hubiesen solucionado su problema identitario judío en los países en los que vivían. Porque lo que ella creía es que la creación del Estado de Israel no iba a solucionar estos conflictos internos de los judíos siendo una minoría en diáspora. Entonces ella decía, ok, va a existir Israel, pero igual los judíos van a seguir con esta tensión interna en tanto no lo solucionen en la casa en la que viven. O sea, como que de alguna manera ella diría, ordenen la casa, ordenen sus comunidades, organícense, háganse responsables de su condición judía en la diáspora, sin pensar que la creación del Estado de Israel va a venir a solucionar estos conflictos entre parias, advenedizos, sociedad mayoritaria, sociedad minoritaria. Y acá viene otra parte súper crítica de Arendt, porque si bien ella no era sionista, colaboraba con organizaciones sionistas justamente porque se da cuenta que está sucediendo la Shoah y que ella misma necesita escapar y ayudar a los otros judíos que en el fondo están en este conflicto. Pero más allá de este periodo donde ella colaboró, ¿cierto?, con el movimiento sionista, ella creía que de alguna manera los judíos tenían que resolver sus problemas en el lugar en el que vivían, y no depositar en Israel la responsabilidad de que solucionase sus problemas internos de cada, no quiero decir comunidad, porque ella ni siquiera creía que el problema era de la comunidad judía, sino que era de la judeidad. De alguna manera el problema de la judeidad
se tenía que resolver en cada país donde hubiesen judíos. Entonces, parias, conscientes, advenedizos, judíos de excepción, tenían que juntarse y hacer comunidad de alguna manera, ponerse de acuerdo, no que cada uno anduviese por su lado o esperando respuestas como de una organización central que les dijese qué es lo que tenían que hacer o no hacer. Y en ese sentido ella ponía harto las fichas en los parias conscientes. Y ella en general, cuando hace sus investigaciones, siempre busca judíos que no son los típicos de la historia. Si bien uno pensaría que Mendelssohn sería como el héroe, ella lo hace pebre. Sin embargo, saca a relucir mucho a Lázare, que Bernard Lázare, que era el abogado de Dreyfus, en el caso Dreyfus, y ella lo pone a él como el héroe de la película. Curiosamente, yo hasta antes de estudiar a Hannah Arendt no conocía quién era Bernard Lázare, por mi ignorancia, probablemente algunos de ustedes sí lo conocen, y él fue el abogado justamente de Dreyfus, y él es el que plantea o el que crea este concepto del paria consciente. Ella lo que quería es que paria consciente con advenedizo de alguna manera se juntasen, chocasen y tratasen de solucionar el tema. Gracias. Rafael, veo que levanta la mano. Te tienes que desmutear. Sí, en realidad tengo un montón de preguntas, pero aquí hay un proceso que está ocurriendo en la sociedad europea, que es la revolución industrial, en el cual el judaísmo y toda la sociedad del campo va a la ciudad o participa en este desarrollo social. Y eso está incluyendo a los judíos. Obviamente es una gran población de un concepto educacional bajo, ¿ya? Que se genera esta digregación. Pero también en Polonia existen más de 33 diarios judíos, es decir, y también la población polaca y de otros países de Europa se mantuvo dentro de la sociedad en la que vivía y no emigró sabiendo que existía la Shoah o existía la persecución. ¿Cómo se compatibiliza estas tres cosas que te estoy diciendo con respecto al pensamiento de Ana? Mira, el tema de los polacos y los alemanes es todo un tema. Yo, ahora que me estoy metiendo también en un poco de historia, es súper complejo porque para los judíos alemanes, no para todos, pero para la sociedad alemana, el judío polaco de alguna manera lo miran en menos, y qué decir del judío que venía de Europa Oriental, de Rusia, los miraban bastante en menos. Entonces Arendt está también analizando qué es lo que pasa con el judío ilustrado, y cómo el mismo judío ilustrado que se sentía súper integrado a la sociedad, de alguna manera no era solidario, por decirlo, con este otro judío que venía de Europa del Este. Entonces ahí viene como otra advertencia, como las minorías no necesariamente están en alianza entre sí, no sé, como lo que le decía antes el Dani, que está por allá el advenedizo, por allá el judío de excepción, cada uno arreglándoselas como puedan, su proceso de integración como minoría a una sociedad mayoritaria. Y en Alemania pasaba exactamente lo mismo. Ahí Benjamin, les recomiendo que lo lean, tiene unas crónicas muy bonitas de su infancia, crónicas de Berlín me parece que se llaman, y él describe cómo era su infancia, ¿cierto? Vivía en Berlín, en una casa maravillosa, su familia era súper adinerada, y él, al igual que Gershom Scholem, se impactaron cuando conocieron a estos judíos del este, que le decían ellos, a los polacos, a los judíos rusos, que eran los judíos religiosos, y que obviamente no estaban en el iluminismo. En algunos judíos, el encuentro con estos judíos del este hizo que se reencantasen con su judaísmo, que fue el caso, por ejemplo, de Gershom Scholem, que estaba a punto de convertirse al cristianismo y entra a una sinagoga ortodoxa, jasídica. A Buber le pasó lo mismo, a Benjamin también, y ven este judaísmo que no es ilustrado, ¿cierto? Que no es racional, entre comillas, sino que es de canto, etcétera, y quedan fascinados y empiezan a estudiar todo este movimiento jasídico. Obviamente que ellos lo estudian, no es que se hayan hecho religiosos, ¿cierto? Empiezan a escribir poesía, a recopilar los cuentos, etc.
bueno, esos son ellos, pero para otros judíos, los más ilustrados, veían en menos, eran como los parientes pobres que venían del campo a la ciudad y ni los pescaban mucho. Entonces, Arendt también va a apelar a que debe existir una solidaridad entre las minorías, no solamente hacia el otro que está siendo perseguido, sino que dentro de tu propio pueblo. O sea, también ahí va a venir su concepto de responsabilidad. No como un abstracto paternalista, ¿cierto? Cuando uno dice, sí, voy a ser responsable con el prójimo, voy a donar esto, voy a ayudar con esto otro, sino que ser solidario en verdad, integrando el que es diferente de mí y aceptando la opinión, o al menos sentarme a dialogar en la esfera pública con el que es diferente. Y ella lo plantea como en la esfera pública, o sea, no nos sentemos en el living de la casa, sino que vayamos a la calle donde las papas queman y planteemos nuestros problemas. No sé si por ahí iba la pregunta. Gracias. Silvia, veo que tiene ahí la mano levantada. Está muteada. A ver, voy a sacarle el... Silvia, tienes que dejar el audio activo. A tu izquierda, Silvia, abajo hay como Ya, un dibujo. ya lo di. Quiero felicitar, pero muy calurosamente a la conferencista, porque me gustó mucho el enfoque que le dio y la imparcialidad con que habló de las problemáticas que rodearon a Hannah Arendt en su vida y las contradicciones que también tuvo. Y a la comunidad, porque es una preciosa idea la que están llevando a cabo. Ojalá que cunda más. Muchas gracias. Y voy a seguir con mucho gusto escuchando. Gracias. Gracias, Silvia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, algo que quieran decir. Martínez. Una cosita chica, quizá, no sé si Hannah Arendt sabía que, por ejemplo, en Polonia durante algunos periodos del tiempo, en los pequeños pueblos, había una participación judía bastante importante en los consejos municipales, por ejemplo. Yo supongo que ella no habrá sabido eso y por eso no lo toma en cuenta. No sé. Lo que pasa es que ella está investigando lo que pasa con los judíos en Alemania propiamente tal, y lo que ella cuando habla de los judíos polacos es en función a cuando empiezan a vivir también en territorio alemán. No es que ella se meta en la problemática histórica de Polonia o de Rusia, sino que ella plantea, a ver, voy a ir más para atrás. ¿Se acuerdan que ella definía este concepto de los judíos de excepción? El judío de excepción de la riqueza y el judío de excepción de la cultura. Entonces los judíos alemanes, plantea ella, estaban, entre comillas, cómodos con ser aceptados desde la excepcionalidad, ¿cierto? Aprenden alemán, se visten de forma occidental, etcétera, etcétera. Yo no soy muy buena para la historia, pero hay un periodo en la historia, a lo mejor tú me puedes ayudar, Martín, en que en Alemania o en el imperio, ¿cierto? Se anexan territorio que era polaco, ¿cierto? En todo este periodo de que las tierras que se van conquistando unos a otros, etcétera. Lo estoy simplificando al máximo. Entonces la escoba queda cuando en territorio alemán entran ciudadanos polacos que antes no estaban dentro del territorio. Entonces hay mayor población judía en territorio alemán. Y ahí esos judíos que se habían considerado como una excepción, empiezan a ser considerados igual que el judío polaco por la sociedad mayoritaria alemana. Entonces estos judíos dicen, pero ¿cómo yo voy a ser igual que este otro si somos súper distintos? Entonces el choque no solo se da entre los judíos y la sociedad alemana, ¿cierto? Sino que también entre los judíos y los judíos, como un problema de clase también, y un problema de clase económica y también de secularización. De alguna manera el judío alemán, que ya estaba secularizado, no quería que lo comparasen con el judío polaco o de Europa del Este, que todavía tenía un perfil más religioso, más ortodoxo. Entonces eso también produjo choque, y también la crítica de Arendt va hacia allá, en que este judío alemán se sintiese tan ilustrado
y tan separado de su hermano polaco, ¿cierto? Siendo que para la sociedad la mayoría era considerado solo como un judío. Como que ella apela a una falta de solidaridad, en el fondo. El contexto político. Y otra, Sí. Ella no ve que en algún momento, por lo menos muy a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la inteligencia, tanto en Alemania y sobre todo en el Imperio Austrohúngaro y en Viena, es altamente, con un altísimo porcentaje de judíos comparado a su... ¿Eso lo aborda? Sí, lo aborda. Es interesante tu pregunta, porque después tengo harto material de esto que te puedo mandar, porque es súper profundo en el fondo. O sea, hay que leer, hay que darle una vuelta, porque lo que ella plantea, seguimos con esta figura del judío oculto a decepción, ¿ya? De alguna manera, este judío se siente integrado a través de la cultura, siente que ya está aceptado, pero es una apariencia. O sea, a ver, ¿cómo lo formulo? Para dar en esta inteligencia no es que los judíos fuesen más inteligentes que el resto de la sociedad, ¿ya? Tampoco es que fuesen menos inteligentes, sino que el tema es que es una forma de integración, es como una herramienta de integración, dice Arendt, que tuvo el pueblo judío para poder ser aceptado en la sociedad alemana. No es que fuese ni más ni menos, sino que fue una herramienta que los judíos tuvieron en ese periodo para poder ser aceptados en la sociedad, y la tomaron algunos de ellos, los que pudieron. Recordemos que la mayoría vivía en aldeas campesinas empobrecidas, pero el que tuvo las herramientas lo pudo tomar, se secularizó, y esto fue todo un proceso que hubo en Alemania, que es la Bildung, ¿ya? Donde se le abrió la puerta a los judíos para que se formasen en el alemán, ¿cierto? Se vistiesen de determinadas maneras, comiesen la comida alemana, etc. Se llamó la formación o la Bildung, fue así como un movimiento, por decirlo. Y muchos judíos lo tomaron, entre ellos, como yo les planteaba, Mendelssohn. Entonces, para Arendt, cuando ya muchas veces uno dice, no, es que los judíos eran más inteligentes, o típicas cifras que te dicen tal porcentaje de judíos versus la sociedad mayoritaria, Arendt como que esas cifras no las pesca mucho, porque lo que te está diciendo es que fue más bien la respuesta a una forma de integración que una capacidad dada específica del judío por sobre otro. O sea, no es que genéticamente haya una predisposición a que los judíos sean más inteligentes, por decirlo de alguna manera, sino que fue una posibilidad de integración que los judíos tomaron, dado el ofrecimiento que se les estaba dando en Alemania, en el fondo. Se les decía, si tú te educas en los valores alemanes, vas a poder entrar a la sociedad. Es como tu billete de entrada. Y los judíos que pudieron lo tomaron. El problema, frente a tu pregunta, es que incluso los que lo pudieron tomar, igual van a ser después discriminados y van a ser perseguidos, porque finalmente no tenían los papeles de ciudadanía. Entonces al final es una trampa, dice Arendt. Todos esos judíos que juraban, un poco parecido a la pregunta de la Ana Luisa, pero ¿cómo si tenían estos títulos y todo eso? Que es lo que yo también me pregunto, porque uno se preguntaba, ¿cómo si estaban tan bien posicionados pudo suceder la Shoah de alguna manera? Porque detrás de eso no había un anclaje real en el entramado de la sociedad, no había un pegamento, era como que estaban flotando en las distintas capas de la sociedad sin estar anclados realmente con un arraigo en la sociedad. Y ese arraigo es el arraigo político, dice Arendt, el arraigo de los derechos civiles básicos. Un poco uno podría pensarlo en Estados Unidos, que quizás es más fácil de entender, con los esclavos, ¿cierto? Quizás es más caricaturesco, o por lo menos a mí a veces eso me resulta mejor. Pero en el fondo, si tú no tienes los papeles, ni el mejor título, ni ser doctor, ingeniero, etcétera, te va a salvar. E incluso los papeles a veces no sirven, porque después cuando sube el nazismo, cambian todas las leyes, cambia toda la constitución, y todo eso tampoco sirvió, digamos. Por eso es que Arendt, después de hacer todo este análisis, que es mucho más complejo que hemos dado aquí, va a empezar a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué significa pensar? ¿Qué significa ser humano? ¿Y qué significa la responsabilidad?
porque si con todo lo que hemos visto, aún así yo puedo perder de un día para otro mis papeles de ciudadanía, aunque dé la pelea, entonces, bueno, ¿qué es el hombre o qué es el ser humano, digamos? ¿Cómo nos anclamos en la sociedad? Entonces, ella termina todo su último periodo de vida tratando de dilucidar, o sea, vuelve a la metafísica. ¿Se acuerdan que al principio les decía que ella con Heidegger se hizo estas preguntas existenciales, después hace todas estas investigaciones políticas, y al final vuelve a la metafísica tratando de entender, bueno, ¿qué es el ser humano? Que se mueve por todas estas capas, de alguna manera. ¿Puedo hacer una Sí. intervención? ¿Ya? Primero, gracias por tu charla maravillosa, porque te centraste en algo bien interesante de esta gran filósofa política, y lo hiciste con tanta fluidez y de manera tan agradable. Te felicito, y ha sido encantador escucharte, aparte de todo el aporte intelectual que nos ha estado dando. Y desde ya te digo que adhiero al deseo de que nos mandes los apuntes y tus digamos, los libros que puedas tener. Yo tengo varios de la área, pero a lo mejor tienes otras cosas y apuntes que pueden ser, que pueden enriquecer esto que estás en este momento tocando. Yo me pregunto en relación a la Arendt, que era una mujer y una pensadora que conocía mucho del humano y tuvo que hacerse cargo de cosas mucho más profundas en el conocimiento del otro por lo vivido. Entonces, realmente en la posición que señalaba ella de que los judíos pudiesen buscar al otro en sus diversas formas de querer integrarse o de separarse, yo lo considero utópico, atendido al momento histórico que se estaba viviendo, y pensando también en la naturaleza humana, porque nosotros vemos que ahora mismo los judíos queremos tender mayores puentes entre formas de abordar el judaísmo, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, ortodoxia, problemas que tenemos en Israel, y se hace una cuestión bastante compleja por cómo es un poco también la naturaleza humana, no solo con los judíos, en que hacemos separación. Israel mismo le ha costado asumir inmigraciones provenientes de sectores o de lugares que tenían menos cultura, como tú dices, de la Europa Oriental, o a lo mejor de la zona Mizraim, que tenía ciertos pueblos árabes con otra cultura. Es algo propio del ser humano, que nosotros discriminamos, ya sea en forma racial o por clase. Y si ya estaba esa condición tan fuerte en Alemania, que obligaba a hacer este tipo de trampa, de creer que estamos insertos y no lo estamos, es por algo muy fuerte. Y lo otro que yo quería comentar en relación a ella, que bueno, ella tuvo un rechazo tremendo, especialmente cuando escribió La banalidad del mal, que fue tan poco interpretada, y que tú señalaste algo en el sentido que fue tan crítica, fue una fuerte crítica de parte de los judíos, un rechazo, porque no fue bien entendida en ese sentido por muchas personas que se cerraron a eso por el dolor y toda la experiencia terrible que habían tenido y no tuvieron esa amplitud. Pero también uno puede ver en ella, por ejemplo, ella dijo en relación tú dijiste nunca fue sionista, pero pese a que colaboró, ella también decía que veía con muy pocas posibilidades a este nuevo Estado que se configuraba dentro de un sector rodeado de árabes y que no iba a tener nunca un buen fin. Hablaba de ese tiempo. También algo que a mí no sé, quizás como judía me dolió, porque ella como que dijo también otra cosa, estoy como diciendo cosas distintas, pero que para ella no amaba al pueblo judío, porque el pueblo era una cosa abstracta. Nosotros sentimos que sí amamos al pueblo judío, y en ese sentido uno siente como, yo sentí cuando leí eso que era como una ajena. Ella dice, yo puedo amar a un otro específico, alguien que yo tengo su cara, su rostro, y que me conecto con ese individuo, pero no al pueblo. ¿Tú qué piensas de esa parte que fue posterior a cuando ella ya estaba en Estados Unidos? Y yo no sé si fue una reacción también a la recepción poco amable que tuvo de parte de los judíos, o es atingente con su manera de pensar en general.
Dani, ¿tú querías decir algo? Sí. No, que de alguna manera que contestar la pregunta de Joyce y cerramos para poder darle el cierre y prepararnos para la próxima charla y agradecer todos los aportes y las preguntas, ¿no? Que obviamente son más que interesantes. Así que te dejo la palabra para que le puedas contestar un poquitito a Joyce esta pregunta compleja y después vamos a hablar un poquito sobre tu enfoque. Dale. Ya. Bueno, yo justamente ahora estoy haciendo mi tesis de doctorado. Lo que expuse recién fue de mi tesis del magíster sobre los pares y los advenedizos, y ahora estoy ampliando la investigación como a todos los judíos de Aren de alguna manera, entonces ya me estoy acercando más al periodo histórico que tú planteas. Ya dejé el siglo XVIII, XIX, ya llegué al XX, ya voy avanzando, ya voy a llegar al XXI. Pero mira, yo creo que esas frases de Aren que se tira a veces como esas del amor y todo eso, hay que pescarlas con pinzas. Porque yo aprendí a leer a Arendt que eso que a uno le suena como tan así son provocaciones que ella hace. Es como cuando ella critica a Mendelssohn, como yo les decía antes, son frases más bien provocadoras, me da la impresión a mí. Yo creo, a mí me gusta, porque uno tiene que elegir un poco cómo se acerca a los filósofos, ya es una elección que uno hace de cómo uno lo, porque son interpretaciones, el Dani ahí sabe más. Cuando uno lee los textos, uno elige un enfoque o una interpretación. Entonces yo aquí les estoy planteando desde dónde me acerco yo. Yo creo que esas frases ella las tira como desde la provocación, porque yo creo que sí ella, no quiero usar la palabra amaba, pero sí ella estaba súper metida en el tema judío. O sea, después de investigarla, dedicó prácticamente toda su vida a tratar de comprender el problema judío o la judeidad o la condición judía. Imagínense, desde que tiene 18 años hasta el final de sus días, prácticamente todo lo que escribió tiene relación con la condición judía. Entonces, si eso no es amar al pueblo judío, yo no sé qué sería, porque esta mujer dedicó toda su vida a eso. Lo que pasa es que no es un amor del que practica la religión o del que a lo mejor va a ser la voz oficial, ¿me entiendes? Sino que es la voz del paria consciente, del que... Mira, no sé si tú conoces la figura de Sócrates. Arendt admiraba mucho a Sócrates, su filósofo, yo creo uno de sus filósofos favoritos, y siempre lo pone de ejemplo porque Sócrates era el moscardón de Atenas. Pues yo creo que a nadie le gustaba Sócrates porque iba donde los poderosos y les decía, tú que crees saber todo lo que sabes, en verdad no sabes nada. Yo eso obviamente a todo el mundo, no sé qué palabra elegante usar, pero le empelotaba. Pues a nadie le gusta que le digan que en verdad lo que piensa no está bien o no es suficiente. Entonces Arendt en el fondo le dice a la comunidad judía ciertas verdades que la comunidad no quiere escuchar, o al menos la dirigencia. Se lo dice a la comunidad en Israel, se lo dice a la comunidad en Alemania. Ahí entró mi papá, es que estoy en la casa de él y no pudo evitar. Ya, córrete, vaya. Entonces va a decir, ¿cierto?, todas las verdades no oficiales que no quiere decir. Entonces en Arendt hay que pensar un poco como en la figura de Sócrates, que está ella, a propósito, tratando de ser este moscardón. Y es un poco también la figura del filósofo, porque si el filósofo no molesta, entonces ¿quién lo va a hacer? Pues? Entonces un poco ya hay que entenderla a ella en el rol también en el que está interactuando. Gracias, Paula. La verdad, de corazón te agradecemos. Primero por la charla, segundo porque nos trajiste y hiciste muchas conexiones para pensar el hoy, para pensar nosotros como judíos dentro de nuestra sociedad y en los momentos que nos toca vivir. Así que, por supuesto, es un enfoque súper fresco para el siglo XXI. Y bueno, los invito obviamente a leer, a seguir investigando. Paula, si nos envías el material, siempre va a haber gente ávida para escucharlo. Y invitarlos, por supuesto, para el próximo martes, el martes 7, ¿sí? A la misma hora, 19:30, donde vamos a trabajar sobre el segundo de los filósofos, sobre Franz Kafka, y por supuesto, bueno, los esperamos, va a ser increíble como hoy. Así que muchas gracias, Paula, saludos a Rafa atrás. Ahí se metió. Hola, Dani. Hola, Rafa. Cariño. Gracias por proveernos de una filósofa increíble a la comunidad. Así que bueno, felicitaciones y besos para todos. Laila Tov, nos vemos el martes próximo. Y por supuesto, invitarlos también para
sábado a la noche al Tikkun de Shavuot, y si van a venir el viernes a la noche, no se olviden que estamos en la época de los Bikurim, para poder ayudar a quienes necesitan. ¿Sí? Nos hablaba Paula recién de la solidaridad, es sumamente importante comprometerse con los que necesitan, traer sus Bikurim y poder comprometerse con los que necesitan. Besos para todos. Erev Tov, gracias de corazón, Paula, y en nombre de la comunidad, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Paula. Chao, gracias, que estén bien. Buenas noches. Chao.